Bueno, en continuación a un encuentro que hicimos sobre el tema de democracia y cultura cívica en Medio Oriente, eh, salieron algunas preguntas que yo no puedo terminar contestar, entonces aprovecho el tiempo para grabar unas respuestas. Bueno, una pregunta es ¿por qué jamás no se suma una estrategia compartida con la Autoridad Nacional Palestina para pedir por los territorios de Palestina? ¿Crees que Israel influye en esta relación? Bien, empezando con la segunda pregunta, porque es una pregunta que tiene dos partes. Israel, claro que influye en esta relación, simplemente por el hecho que Israel, relativamente tanto a la autoridad palestina como al Hamas, es mucho más fuerte. Y como en cualquier país en el mundo, también en Israel hay una interna, una pelea interna, una discusión, una polémica qué debe ser el resultado de este proceso histórico que empezó hace mucho tiempo, alrededor de más o menos 100 años. Algunos dicen poco más, poco menos, no tiene importancia, pero es un proceso que ya dura generaciones. Y en las internas israelíes hay algunos que dicen, sí, tenemos que llegar a un acuerdo con los palestinos y para llegar a un acuerdo con los palestinos no hay otra forma de hacerlo sin que los palestinos tengan un liderazgo, uno solo liderazgo. Por ende, esta gente que creen, los israelíes que creen que se puede llegar a una solución con los palestinos, están hablando y tratando de hacer lo que ellos pueden cuando están en el gobierno, con otros mecanismos, para acercar a la Autoridad Nacional Palestina, que está basada más que todo en la OLP, y el Hamas. Por el otro lado, hay israelíes que dicen que mientras los palestinos están divididos, Israel no tiene que hacer casi nada porque en realidad los palestinos hacen lo que solían hacer desde siempre, en los últimos 100 años, no pierden de perder la oportunidad de adelantar su situación como un pueblo. Lo estoy diciendo con mucho con mucho lamento, pero es un hecho. Bien, en cuanto por qué jamás no se suma una estrategia compartida con la ANP, justamente porque entre el Hamas y la base de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, la OLP, hay una brecha ideológica fundamental que justamente tiene que ver con esta palabra. La OLP supuestamente es un movimiento nacional modernista. El hecho es que tienen mujeres como hombres iguales y tienen cristianos y musulmanes y su ideología es una ideología nacionalista en el sentido que la nación palestina es la identidad principal de este ente. Entonces, por eso, supuestamente, la palestinidad supera a la religión, como por ejemplo en Argentina, si hay cristianos de distintos tipos, hay cristianos evangélicos, la mayoría son católicos, y claro que hay musulmanes argentinos, hay judíos argentinos, hay budistas argentinos, entonces lo que supera a todos estos subdivisiones religiosos, otros, hinchas de Boca, hinchas de River, hinchas de San Lorenzo, ¿no? Se puede seguir así, mucha división de género, de clase, etcétera, etcétera. Pero lo que supera todas estas identidades particulares es la nacionalidad argentina. En ese sentido, la OLP, por lo menos oficialmente, declarativamente, eso es la ideología. Cualquier otro movimiento nacional, como en irlandesa, como en Holanda, como en Italia, como en Chequia, etcétera, 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 y también como el sionismo. En cambio, el Hamas, por su definición, o sea, la palabra Hamas significa, es una sílaba de tres palabras en árabe que dice el movimiento de la resistencia musulmana. Entonces, ellos tienen la base no de un nacionalismo palestino, sino una base del Islam, no solamente un Islam sunita. Y por definición, como ellos entienden el Islam, rechazan la libertad de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres. Claro que
eso tiene que ver con otros aspectos de la sociedad, todo lo que se conoce hoy como la LGTHB, no me acuerdo todas las letras, pero todo es la cuestión del derecho del individuo de definir su género, ¿no es cierto? Entonces, todos esos aspectos de la vida social y política hace que el Hamas rechaza totalmente la OLP. Ahora, eso termina como un juego de poder. La OLP que tiene la Autoridad Nacional Palestina, entonces están sentados en Cisjordania, más que todo en la ciudad de Ramallah, es una ciudad muy moderna. Uno va en Ramallah en la calle, es como ir en la calle de Buenos Aires o de París, mujeres vestidas como en el mundo occidental y Hamas tiene como su base la ciudad de Gaza, que están sobre el Mediterráneo y allá no van a ver mujeres que van así como en Buenos Aires o como en Montevideo. La franja de Gaza se transformó en la herramienta bélica del Hamas y la Autoridad Nacional Palestina tiene colaboración con el ejército israelí para mantener la tranquilidad relativa que hay en Cisjordania para evitar una erupción de terror, cosa que puede resultar una invasión del ejército israelí y con eso ya cambia toda la situación. En fin, habían muchos tratos en los últimos 10 años de un acercamiento, o más de 10 años de acercamientos entre el liderazgo del Hamas y de la Autoridad Nacional Palestina. Eso nunca se dio a concretar por un solo motivo. Todos lavaban la boca diciendo estamos en la misma, nuestro enemigo es el sionismo, el Estado de Israel, hay que eliminar el Estado de Israel o por lo menos hacer todo lo posible para limitarlo, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la Autoridad Nacional Palestina y dice, bueno, pero como somos uno solo ente, ¿no? Autoridad, ¿no? Nacional Palestina, entonces no podemos tener dos ejércitos. Entonces ustedes, el Hamas, tienen que entregar sus armas a nuestras manos. En este minuto, la gente de Hamas dicen, claro que no, porque nosotros no vamos a dejar nuestras armas, porque nuestra definición somos un movimiento de resistencia, ¿no? Musulmán, pero ahí viene el enfoque sobre la resistencia y cómo vamos a resistir sin armas. Y ahí queda el asunto y no veo nadie, ninguno de los expertos que trabajan en este tema, no ven ningún cambio en el futuro cercano.